Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Yo soy Claudia Rodríguez y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa desde cero y muy fácil, quédate conmigo. El día de hoy empezaremos con el proyecto que empezamos la semana pasada y es la confección de un pantalón formal para hombre, así que continuemos. Bueno, para empezar a confeccionar el pantalón que vamos a aprender a coser el día de hoy, vamos a primero alistar la parte trasera. Entonces vas a tomar los traseros que acabaste de cortar y lo que vamos a hacer es por el lado del revés, o sea, por este lado y por este lado, porque aquí están las dos telas, el lado del derecho es el que queda adentro. Entonces por este lado del revés vamos a dibujar la pinza y donde va a quedar el ribete. Lo mismo para el lado del otro revés. Vamos a hacer una pinza de 6 centímetros, una pinza de 6 centímetros de largo y 3 centímetros de pinza total. Entonces, después de haber calcado la pinza en la parte trasera, vamos a hacer lo mismo por el otro lado del pantalón. Listo, y después de haber tenido esta pinza, lo que vamos a hacer es ir a la máquina a cerrarla y a coserla. Ahora con lo que vamos a continuar es realizando aquí la parte del ribete del bolsillo trasero. Entonces, lo primero que vas a hacer es dibujar el ribete o por donde va a ir el ribete por el lado derecho del pantalón después de haber cosido la pinza y haber planchado para sentar las costuras. Entonces, justo donde termina la pinza, aproximadamente vamos a bajar medio centímetro, vamos a marcar y aquí vamos a empezar a dibujar lo que sería la pieza del ribete, que son 14 centímetros. Entonces vemos acá 6.5, acá 6.5, unimos con línea recta, aquí también tiene que dar 6.5 y aquí 6.5. Como tenemos una pieza de ribete de 1 centímetro, entonces vamos a bajar 1 centímetro acá y 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Y unimos estos puntos con línea recta. El ancho del ribete va a ser de 14 centímetros, entonces vamos a marcar desde la mitad 7 centímetros hacia la derecha y 7 centímetros hacia la izquierda. ¿Cierto? Así va a quedar el ribete. Vamos a marcar muy bien las esquinas porque esto es muy importante ahora el momento de unirlo con la pieza del ribete. Y vamos a tomar la pieza del ribete y vamos a hacer exactamente este mismo dibujo acá. Entonces vamos a bajar 2 centímetros para que estemos cómodos al momento de coser y vamos a empezar a dibujar la pieza del ribete. Entonces en este lado de igual manera vamos a marcar muy bien las esquinas. Y ahora lo que vamos a hacer es unir las esquinas derecho con derecho, o sea, derecho con derecho, y vamos a unir las esquinas con alfileres para que nos calcen exactamente en las 4 esquinas del ribete. En esta parte tienes que tener cuidado con que la parte más ancha del ribete quede hacia abajo. Y después de unir las 4 esquinas, lo que vamos a hacer es unir con alfileres alrededor del ribete para que quede bien. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro bolsillo. Listo, bueno, una vez que ya tengamos añadido toda la parte del ribete con alfileres, ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura por la parte más larga del ribete, por los dos lados más largos, de esquina a esquina. Y lo vamos a hacer en puntada de pespunte corto, que es de longitud número 2.
Listo, entonces aquí voy a poner la longitud de 2 y aquí lo más importante es que debe iniciar justo en la esquina. Entonces lo que puedes hacer es mover la máquina manualmente para que justo la aguja entre en la esquina y vamos a dar 3 puntadas hacia adelante y un pequeño remate y continuamos. Y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo por el siguiente lado. Muevo la aguja para estar segura que justo al entrar quede en la esquina, hago un remate y continúo por toda la línea que dibujé del ribete. Después de haber cosido las dos partes del ribete, los dos lados más largos del ribete, ahora lo que vamos a hacer es abrir el ribete. Entonces, voy a hacer una marca por donde voy a cortar y pasar pues una tijera y justo aquí en las esquinas, 1 centímetro antes aproximadamente, vamos a hacer como una patica de gallina con las tijeras y cortar justo hasta aquí antes de coser o antes de cortar el hilo. O sea, no puedes cortar la costura, solamente justo antes. Entonces con mucho cuidado haces la marca hasta aquí y aquí vas a abrir y vas a cortar hasta la esquina justo antes de tocar la costura, sin cortar la costura. Y lo mismo hacemos con el otro lado del pantalón. Bueno, después de abrir el ribete y hacer las dos pestañitas, lo que vamos a hacer es meter el ribete de esta manera. Vamos a voltearlo para que quede mucho más fácil. Y en esta primera parte vamos a pasar la plancha para que quede mucho mejor asentado el ribete. Bueno, y en esta parte de la ventanita que nos queda abierta, lo que vamos a hacer es doblar el ribete y volver a planchar y vamos a doblar justo para cerrar la ventanita que quedó abierta. Y aquí es donde pasamos la plancha. Quedando de este lado así. Y hacemos lo mismo con el otro ribete. Bueno, entonces ahora si abres estas pestañas de aquí, ves que aquí hay unos triangulitos y vamos a pasar una costura recta por todo este borde para cerrar aquí el ribete. Y lo mismo vamos a hacer por este lado, vamos a pasar una costura recta por aquí. Y después de haber hecho eso, vamos a listar las vistas del siguiente bolsillo. Estas son las vistas, entonces vamos a tomar el forro del bolsillo trasero y le vamos a pegar la vista. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a doblar primero esta parte y vamos a pasar una costura recta por todo este doblez aquí para unir la vista al pedacito de forro. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo forro, acá. Voy a empezar a cerrar aquí la parte del ribete porque mira, o sea, esto debe hacerse porque si tú abres por aquí pues está abierto el ribete y queda muy mal. Entonces vamos a acomodar el ribetico y lo puedes poner así por el lado derecho, ¿cierto? Y aquí volteas esta pestañita que te queda libre y aquí es donde vas a ver los triangulitos y por aquí es donde debes coser. Esta parte sí la tienes que coser, yo la coso normalmente a 2, a una longitud de 2. No vayas a tocar el doblez para que no vayas a tomar el doblez, sino que solamente esa parte que vas a coser del ribete. Empiezas con un remate y sigues. Debe quedar así. Y lo mismo hacemos del otro lado. Entonces aquí queda, mira, cerrado el ribete.
¡Ay, qué bonito! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadir esta pieza de forro a nuestro bolsillo, la entrada en nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a tomar el extremo inferior del bolsillo y lo vas a coser al ribete por acá a 1 centímetro de costura, y luego vamos a remallar para que esta parte que ya has cosido la vista, o sea, dobles aquí el bolsillo y te quede así, de esta manera, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es que esta vista quede derecho con derecho del ribete, porque al momento de abrir de abrir el bolsillo, tiene que verse pues esta parte de tela. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es tomar esta parte, solamente voy a tomar la pieza del ribete y la pestañita de costura y voy a pasar una costura por encima, queda así. Bueno, ahora vamos a tomar el extremo superior del bolsillo y lo vamos a unir por aquí a una costura de 1 centímetro de margen. Entonces mira, ya queda Ahora lo que vamos a hacer es remallar esta parte y vamos a remallar esta parte para proteger la costura. Bueno, después de haber remallado esta parte del bolsillo y la parte de aquí ya de debajo, lo que vamos a hacer es pasar una costura recta por aquí a 1 centímetro de costura y por aquí para cerrar esta parte del bolsillo, tomando pues obviamente esta parte del bolsillo acá, y luego vamos a remallar para cerrar los bolsillos. Lo mismo lo vamos a hacer para este lado de los bolsillos. Después de haber cerrado completamente los bolsillos, entonces ahora lo que vamos a hacer es ya cerrar las dos piezas del trasero enfrentando derecho con derecho y pasando una costura recta para cerrar por la línea del tiro a 1 centímetro de costura, y luego vamos a remallar. Bueno, entonces voy a tomar primero el bolsillo derecho. Vamos a continuar con el otro pantalón. Ahora lo que vamos a hacer es unir las dos piezas del trasero por el tiro trasero. Entonces empezamos desde la cintura enfrentando derecho con derecho de esta manera y vamos a empezar a coser a 1 centímetro de costura, rematando. Ahora lo que voy a hacer es remallar esta parte.
Bueno, ahora vamos a continuar confeccionando la parte de adelante. Entonces, primero lo que vamos a hacer es alistar esta parte del bolsillo. Bueno, primero lo que vamos a hacer es alistar las vistas. Las vistas vamos a pasar una costura de overlock por todo este borde de la vista. Lo mismo para la vista del bolsillo, de esta parte. Vamos a pasar una costura de overlock por aquí, por este borde. Yo voy a mantener este papel para que sea un poco más fácil y pueda guiarme acerca de cuál vista es, porque a veces me puedo confundir. Bueno, aquí tenemos ya listo el bolsillo para empezar a confeccionarlo con las vistas. Entonces, mira cómo es el bolsillo. Ves que aquí hay una parte recta y aquí es la parte del costado y por aquí es donde va a entrar la mano, ¿cierto? Entonces, las vistas van por dentro, o sea, por aquí hay una vista y por aquí hay otra vista. Entonces, primero vamos a colocar esta vista, que es el lado del costado, que vendría siendo esta, ¿cierto? Y la vamos a pegar de esta manera. Unimos con alfileres esta primera parte para que se nos haga más sencillo. Y entonces la vista del otro lado del bolsillo va por dentro. O sea que esta vista por el lado recto, que sería esta, queda de este lado el derecho. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro bolsillo. Una vez puestas las vistas en el forro del pantalón, del bolsillo, perdón, entonces vamos a pasar una costura recta para unir la vista al forro del pantalón, del bolsillo, y vamos a pasar una costura recta por toda la costura que acabamos de hacer con la remalladora. Ahora ya es momento de empezar a organizar la parte del delantero por los bolsillos. Entonces, después de haber pegado las vistas a los forros, ahora lo que vamos a hacer es enfrentar, podemos quitar estos alfileres. Ahora lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho, porque este es el lado de la vista, y podemos unir con alfileres para que nos quede bien empatadas estas partes. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado del bolsillo. Enfrentar derecho con derecho. Ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura recta a 1 centímetro por aquí y también por aquí, por ambos bolsillos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es abrir por donde acabamos de coser y vamos a sentar esta costura cosiendo solamente la parte de la vista con la costura que acabamos de hacer para que nos quede por dentro del pantalón, y vamos a pasar un pespunte muy pegadito de aquí de la costura que hicimos, quedando de esta manera. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro bolsillo. Entonces abrimos y vamos a coser por el lado de la vista y la costura. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el bolsillo de esta manera y vamos a cerrarlo solamente por el bajo, por aquí, y vamos a pasar una costura recta de 1 centímetro solamente por el bajo.
Voy a hacer lo mismo con el otro bolsillo. Y vamos a pasar una costura de remalladora por todo este borde para proteger el bajo del bolsillo. Bueno, listo, entonces así es como te tienen que quedar esta parte de los bolsillos. Ya la he planchado, ya he acomodado con los alfileres la parte de las vistas. Te muestro aquí un poco el revés. Mira cómo se ve de bien. Aquí ya queda, pues hemos remallado la parte de abajo del bolsillo y pues he unido con alfileres para que al momento de maniobrar como el pedazo de tela pues no se me desordene y quede ya ajustado, ¿cierto? Entonces pues así es como quedaría ya los bolsillos y aquí pues con el espacio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer esta parte de aquí del centro delantero donde vamos a unir con la cremallera, ¿cierto? Entonces, primero lo que vamos a hacer es coger las aletillas de la cremallera y por el lado del derecho vamos a pasar una costura de overlock cerrando las aletillas por este lado. Vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera y vamos a pasar una costura recta para cerrar desde aquí del final del tiro hasta donde finaliza la curva del tiro. Entonces, para señalizarla, lo que podemos hacer es poner aquí el patrón, ¿cierto? Y guiarnos por donde finaliza esta curva, que esta curva finaliza justo en la línea de la cadera del patrón. Entonces podemos hacer una marquilla acá. Entonces lo que podemos hacer es poner un alfiler para que nos quede bien adherido y en esta parte solamente lo que tenemos que chequear es que la cremallera nos alcance y el tope quede justo abajo o justo donde hicimos la marca. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura recta desde aquí hasta aquí por todo el tiro. Vamos a cerrar solamente esta parte. Aquí lo más importante es que consumas completamente el centímetro de costura. Ya más adelante vas a ver por qué. Pero que estés súper segura y que te quede muy bien que cosiste a 1 centímetro de costura. Listo, así es como queda entonces el tiro cosido por esta parte y ya tienes que haber remallado los dos delanteros por la parte del tiro. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una aletilla como estas que ya tenemos que tener previamente remalladas y cerradas porque queda por el derecho por ambos lados y vamos a unir la cremallera a una aletilla de esta manera. Vamos a tomar la parte derecha de la aletilla y vamos a unir por aquí muy pegadito vamos a unir la cremallera a la aletilla. Lo importante que tienes que tener en cuenta es que vas a empezar por el lado recto de la aletilla y la cremallera debe llegar en el borde de la aletilla. Entonces lo acomodamos y empezamos a coser de abajo hacia arriba. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el delantero y ojo con esto. Tienes que tener este delantero, ¿cierto? Y por aquí pues está abierto, no hay costura y aquí es donde empieza la costura que hicimos cuando cerramos la curva del tiro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar esta primera parte. Aquí tienes 1 centímetro de costura. Vamos a doblar la mitad para que te quede medio centímetro hacia adentro, que es casi de la costura de la remalladora. Y esta parte doblada la vamos a pegar justo aquí a nuestra cremallera y vamos a pasar una costura muy pegadita a los dientes de la cremallera, ¿cierto? Entonces en esta parte sí sería útil que cambiaras el pie prensatelas y usaras un pie prensatelas para cremallera. Este es el pie prensatelas, lo voy a poner del lado derecho porque del lado derecho del pie prensatelas es donde voy a poner la cremallera. Te puedes ayudar con los alfileres para que te quede súper bien. Aquí lo importante es que dobles ese medio centímetro y no te pases, porque al momento de coser la costura tiene que quedar mucho más adentro que este centímetro de costura, o sea, tiene que ir hacia acá.
Entonces, si bien puedes notar que al momento de pasar la costura por aquí, justo en el borde, no voy a tocar esta costura de aquí del centímetro del tiro. Entonces mira cómo te debe haber quedado. Una costura muy pegadito aquí a la cremallera. Y aquí en esta parte no alcanzamos a tocar este centímetro de costura, ¿ves? Ahora vamos a quitar el pie presatelas, vamos a volver con el normal. Ahora vamos a tomar la otra aletilla del pantalón. Lo que vamos a hacer es tomar el otro lado del tiro que nos falta, porque de este lado tenemos ya cosida la cremallera. Miren cómo queda. Y vamos a tomar el lado que no tiene la cremallera y vamos a unirla a la aletilla, ¿cierto? Entonces vamos a tomar la aletilla por debajo del delantero del tiro y vamos a empezar a coser una costura recta a 1 centímetro de aquí del borde, ¿cierto? La parte recta de la aletilla tiene que coincidir con la parte recta del tiro, ¿cierto? Entonces vamos a acomodar aquí. Aquí lo más importante es que sea 1 centímetro de margen de costura. Y en esta parte ya casi vas a llegar aquí a la costura donde cerraste inicialmente los dos delanteros por el tiro. Entonces esta costura que tienes acá tiene que coincidir perfectamente justo aquí donde empezaste esta costura. Y entonces con mucho cuidado vas a llegar sin tomar la cremallera, sin tomar nada más, vas a llegar hasta este punto. Ahí, mira que empató perfectamente la costura de arriba con la costura de abajo. Después de haber pasado esta costura recta, lo que vamos a hacer es abrir, y todas las costuras que acabamos de hacer vamos a abrirlas hacia la aletilla y vamos a pasar una costura recta para pisar y unirlas muy pegadito del lado de la aletilla o del lado de la vista de la cremallera, o sea, del lado izquierdo. Ahora fíjense lo que voy a hacer. En esta parte ya queda hacia adentro del pantalón y vamos a cerrarlo muy bien y mire cómo les tienen que quedar. En esta parte tiene que quedar casi que perfecto. Entonces vamos a unir con alfileres para que nos quede bien cerradito y bien acomodada esta parte. Entonces vamos a voltearlo, nos queda así, ¿cierto? Y esta es la aletilla, o sea, la aletilla derecha que tengo aquí es la aletilla que está unida a la cremallera, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es unir la aletilla izquierda a la cremallera. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la aletilla y la cremallera y vamos a pasar una costura recta por aquí uniendo solamente el borde de la cremallera con la aletilla. Ahora, como todos los pantalones tienen esa curvita de pespunte aquí, si recuerdan, entonces vamos a marcar por dónde vamos a tener el pespunte, ¿cierto? Entonces vamos a marcar 3 centímetros a partir de aquí, del centro de la bragueta del pantalón. Y justo aquí, donde termina la bragueta o la cremallera, vamos a medir 2 centímetros hacia arriba, más o menos acá, y a partir de aquí vamos a medir los 3 centímetros. Entonces, de esta línea hasta aquí vamos a hacer la curvita del pantalón. Entonces vamos a pasar una costura recta desde aquí hasta arriba, desde arriba hasta acá. Vamos a hacer un remate y luego continuamos acá. Listo, entonces para empezar a coser esta parte vamos a tener las aletillas abiertas y vamos a empezar aquí a coser por donde hicimos la marca. Y justo aquí
retiramos. Por debajo vamos a cerrar las aletillas. Mira que aquí ya, voy a intentar a ver si se ve. Mira que aquí ya quedan las dos aletillas unidas. O sea, quedan unidas hacia el lado derecho. Y aquí es donde vamos a continuar. Vamos a hacer un remate. Y con mucho cuidado hacemos la curvita del pantalón. Aquí cuando llegamos ya justo al límite aquí del tiro, con mucho cuidado, lo puedes hacer casi que manual porque puede romper la aguja. Entonces justo al momento de terminar hacemos un pequeño remate y listo. Mira cómo queda. Bueno, entonces así es como te debe quedar cosida la parte de la bragueta. Vamos a limpiar un poco las costuras. Entonces vamos a frentar derecho con derecho y vamos a pasar una costura recta por todo el costado derecho, por todo el costado izquierdo y luego vamos a unir aquí por el lado del tiro. Y después vamos a pasar una costura de remalladora por todo lo que acabamos de cerrar. Voy a continuar cosiendo el tiro y empiezo desde la bota hacia el tiro y termino en la otra bota. Bueno, y así es como les tiene que estar quedando el pantalón, el proyecto del día de hoy. Ya unimos aquí por los costados, también aquí por la entrepierna. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es limpiar costuras, pero así es como les tiene que quedar. Muy bien terminado. Miren aquí el borde de los bolsillos, la cremallera, la bragueta, miren cómo se ve de bonito. Vamos a verlo un poco por el trasero, los bolsillos bien terminados. Entonces ahora lo que falta es unir la pretina, ¿cierto? Ya previamente tuviste que haber cortado pues la pretina. Recuerda que es el contorno de cintura más 10 centímetros. Bueno, primero lo que vamos a hacer es pegarle la entretela. Yo, como ya tengo una entretela nueva, entonces lo que voy a hacer es cortar un rectángulo de entretela de largo de toda la pretina con un ancho de 4 centímetros, que es el ancho total de la pretina. Así que empecemos. Como es una pretina que es bastante gruesa, entonces esta, por ejemplo, es muy cómoda para que la puedas trabajar con regla, con lapiceros, con marcadores, para que te quede un poco mejor la pretina. Entonces vamos a empezar a adherirla con un margen de costura de 1 centímetro. Lo que podemos hacer primero es doblar esta pretina por la mitad, por el lado del derecho. En este tipo de pantalón, en este tipo de telas donde el derecho y el revés son muy difíciles, digamos, de diferenciar, yo lo que hago es el lado que sea más brillante. Pues no sé si en la cámara se alcanza a distinguir un poco, pero el lado que es más brillante, este lo reconozco como el lado del derecho. Entonces este es mi revés. Entonces voy a doblar la pretina por el lado del derecho para doblar exactamente por la mitad. Entonces, una vez doblada la pretina, vamos a abrir y vamos a pegar la entretela por un lado. Puedes dejar 1 centímetro al lado derecho, aquí en esta parte,
para que sea un poco más fácil después coser. Ahora lo que vamos a hacer es doblar 1 centímetro hacia adentro. Podemos utilizar el borde de la pretina como límite. Ahora entonces lo que vamos a hacer es cerrar la pretina y volver a pasar la plancha para terminar de asentar bien los dobleces. Listo, voy a hacer esta primera parte de la pretina. Entonces abrimos y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro de costura en el primer extremo de la pretina. Cuando ya terminaste, recuerda hacer aquí el piquete para que al momento de doblar la pretina te quede bien definido esta puntica de esta manera. Y ahora lo que podemos hacer es adelantar alistando los pasadores. Entonces vas a tomar por los dos extremos del pasador, vas a doblar 1 centímetro así y luego con mucho cuidado vas a volver a doblar y vas a pasar una costura por el doblez bien pegadito aquí del borde del doblez. Bueno, estos son los 5 pasadores que vamos a utilizar para confeccionar la pretina a nuestro pantalón. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir la pretina, ¿cierto? Vamos a tomar todo el pantalón, vamos a abrir por la cremallera del pantalón y vamos a tomar la pretina por el extremo que acabamos de coser y vamos a tomar este lado y vamos a unirlo acá al pantalón. Entonces nos podemos ayudar con alfileres. Aquí lo importante es que el extremo o el borde de la pretina coincida con el borde de aquí de la cremallera, ¿cierto? Y en esta parte primero vamos a poner los pasadores. Entonces los pasadores en el pantalón de hombre van en esta posición. Primero en el centro, luego aquí en la pinza y luego aquí por este lado del derecho, tomando como referencia el borde del bolsillo. Entonces vamos primero a colocar los pasadores. Los pasadores se colocan boca abajo, haciendo coincidir la costura del pasador con la costura del pantalón, donde lo vamos a poner. Entonces, después de haber puesto los pasadores, vamos a continuar uniendo la pretina por todo el borde del pantalón en la cintura, con alfileres para que sea mucho más fácil después la costura. Listo, entonces una vez unido con alfileres toda la pretina al pantalón, ahora lo que vamos a hacer es pasar una costura recta por toda la pretina a 1 centímetro de costura. Bueno, entonces empezamos cosiendo el extremo donde ya habíamos cerrado la pretina, entonces con mucho cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer es voltear por el derecho de esta manera. Vamos a abrir esta pestaña aquí y vamos a doblar así, de esta manera, estirando toda la pretina. Y vamos a pasar una costura recta por aquí, por este lado, bien pegadito para cerrar completamente la pretina del otro extremo que dejamos abierto.
Y con mucho cuidado que aquí en el borde de la bragueta no toque la costura de la remalladora. De esta manera, y cortamos el exceso de tela y hacemos un piquete aquí en la esquinita. Entonces doblamos nuestra pretina y voilà, tiene que quedar algo como esto. Vamos a cerrar la pretina por el lado donde empezamos a coser, que es de este lado. Lo que yo hago comúnmente es cerrarla y coserla por el lado del derecho, porque así puedo ver por dónde está pasando la costura, porque lo ideal es que este es el lado del derecho, ¿cierto? Lo ideal es que la costura quede muy pegadita aquí a la costura hacia la pretina. Entonces, como ya he planchado previamente la pretina, entonces puede ser un poco más fácil para mí coser del lado del derecho, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, miren, vamos a cerrar la pretina, entonces meto las costuras y acomodo con que el doblez aquí de la pretina calce específicamente encima de la costura que acabamos de hacer. Entonces, al momento de coserla queda completamente tapada la pretina. Empezamos con un remate muy pequeño. Y aquí debajo vámonos acomodando y cerciorando que hemos ocultado todas las costuras. Vamos limpiando si es necesario. Y aquí con tus dedos te puedes guiar o puedes sentir si está bien acomodada la pretina debajo. Cuando estés llegando al lado de los pasadores tienen que ir hacia el lado izquierdo porque esos todavía no los vamos a coser. Y con mucho cuidado aquí al finalizar hacemos un remate. Listo, aquí por el lado del pasador lo que vamos a hacer es, vamos a doblar hacia la pretina el pasador y vamos a doblar esta pestañita o el exceso de pasador para que lo podamos acomodar aquí y vamos a pasar una costura o un pequeño remate, o sea, una pasada, 2 y 3 con la máquina para asegurar este pasador y así lo vamos a hacer con todos los pasadores. La costura debe quedar bien pegadito aquí al borde de la pretina. Aquí lo que podemos hacer es jalar un poquito esto acá y cortamos el exceso de pasador. Listo, entonces ya quedaron los pasadores puestos en nuestro pantalón. Bueno, entonces así es como va quedando el pantalón en la parte de la pretina. De verdad que queda muy bonito. Miren cómo queda aquí la parte del bolsillo, la bragueta del pantalón, muy limpias las costuras. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es abrir el ojal acá. Entonces voy a utilizar este botón. Entonces voy a acomodarlo aquí y hacer la marca de por dónde iría el ojal. Entonces lo que yo hago siempre es ayudarme con un alfiler aquí a señalizar dónde voy a empezar a coser el ojal. Ahora para finalizar lo que vamos a hacer es pasar una costura de over por toda la bota. Listo, aquí ya he pasado una costura de remalladora por todo el bajo del pantalón. Vamos a seleccionar la puntada de dobladillo invisible, que es esta que aparece aquí en la pantalla, y vamos a tomar un ancho de puntada de 3 con una longitud de puntada de 3. Entonces, listo, lo tenemos por el lado del revés, ¿cierto? Vamos a doblar 2 centímetros así hacia el revés del pantalón y luego vamos a volver a doblar hacia el derecho y nos tiene que quedar una pestañita saliente y esta es la parte que vamos a poner aquí debajo del pie prensatelas. No sé si se alcanza a ver bien, pero el doblez nos tiene que quedar justo en toda la mitad del pie prensatelas porque aquí la aguja va a saltar entre esta pestañita
de la derecha de la remalladora y el doblez. Entonces eso es lo que va a hacer para darle el efecto de puntada invisible. Aquí, cuando ya hemos avanzado un poco, volvemos a doblar hacia el primer doblez, hacia el revés del pantalón, y luego volvemos a doblar hacia el derecho. Y ahí acomodamos. Y listo, queda así. Y aquí es donde doblamos y ya nos queda. Y por el lado del derecho nos quedaría algo así, que ya después, cuando le pasemos la plancha, va a quedar bien asentadito. Hacemos lo mismo con la otra bota. Bueno, y listo. Ahora lo único que falta por hacer es abrir el ojal, poner el botón. Voy a planchar nuevamente para asentar todas las costuras y ya queda listo nuestro pantalón que aprendimos a confeccionar el día de hoy en nuestro modelo. Y bueno, y así es como queda el proyecto que aprendimos a confeccionar el día de hoy. Un pantalón formal para hombre, de bota recta, con bolsillos delanteros y bolsillos traseros en forma de ribete. Un proyecto muy sencillo y muy bonito que puedes aprender a realizar ahora. La camisa también es elaboración propia y del canal, y la aprendimos a hacer en los videos de patronaje y confección de la camisa para hombre tipo slim fit. Y así puedes ver cómo es de fácil crear tu propia ropa y también crear ropa para otras personas. Así que anímate a coser. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes de escribir en los comentarios, suscribirte al canal y seguirnos por nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. La próxima semana aprendemos a confeccionar un pantalón envolvente para mujer, así que nos vemos la próxima semana. Chao. Contenido. Si tienes alguna pregunta, no dudes de escribir en los comentarios. Aproximadamente. O sea, ¿ya saltaría? No, Chepita, no. ¡No! Hazte para allá, hazte para allá. Hazte para allá. Eso, muévete, muévete, eso.